parte de una mano amiga. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales y queremos siempre pues estar velando, luchando, peleando la buena batalla de la fe. No podemos darnos el lujo de confiarnos un solo día y bajar la guardia, porque un solo día puede ser fatal, puede ser muy trágico. Así que hay que estar velando continuamente y queremos seguir hablando sobre los propósitos que Dios tiene con el mundo, con la gente. El Señor en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que quiera creer en Cristo Jesús tiene garantizada la vida eterna. Y todo aquel que no quiera creer en Cristo Jesús puede creer en cualquier otra cosa, cualquier otra filosofía. Mientras no crea en Jesús, le está garantizada la perdición eterna también, porque el único que nos garantiza vida eterna, salvación eterna, es Cristo. Entonces el Señor tiene sus propósitos. Él vino a este mundo, uno de los propósitos que tenía era venir a salvar a la humanidad. Pero hemos dicho de que el propósito de Dios pues está sujeto a tiempo y espacio, pero no necesariamente a una persona solamente. En el caso del Señor Jesucristo, sí era la única persona que podía cumplir con este propósito, la salvación de los seres humanos. Solo el Señor Jesucristo podía llevarla a cabo o dárnosla, porque es el único ser humano, hombre, Dios hombre, que venció al pecado, que vivió una vida perfecta, que venció al diablo, que venció a todos los enemigos que el hombre tiene. Es el único, por eso es el único que podía llevar a cabo esa parte de nuestra vida, la salvación. De ahí para allá, todos los propósitos de Dios no necesariamente están sujetos a una sola persona, pero solamente el del Señor Jesucristo, porque era el único que podía hacerlo. Queremos seguir hablando en esta ocasión también del propósito que Dios tiene con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, vea que Dios nos lo dio, Dios lo diseñó desde el principio, desde que hizo a Adán y Eva. Se les dio un cuerpo a Adán y Eva para que pudieran vivir en este mundo. Y el Señor les habló y les dijo: ustedes van a sojuzgar este mundo. Y para que lo puedan sojuzgar, pues necesitan un cuerpo que pueda transportarlos, que ustedes puedan adaptarse a este mundo. Y parece que Dios pues tiene muchos propósitos con nuestro cuerpo. Uno de ellos pues fue que lo cuidáramos y lo alimentáramos. Es lógico que pues tenemos esa necesidad y es buena, porque Dios hizo, dice en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, que Dios hizo todo árbol bueno para que Adán y Eva comieran de todo lo que Dios había hecho. Ya después de la caída, pues Dios les autorizó que comieran incluso carne hasta la fecha, que pues vea lo que trae la caída. Antes de la caída no tenían necesidad de comer carne ni nada, sino solo frutas y vegetales, básicamente. Después de la caída, la mayoría de la gente, yo creo que lo que menos come son frutas y vegetales. Lo que la mayoría come es carne, porque la caída vino a traer un desastre. Bueno, nuestro cuerpo dice que hemos leído en el libro de Corintios, en el capítulo 3, 16 y 6, 19, el primer libro de los Corintios que el apóstol San Pablo escribió, le habla a estos corintios, una cultura de hace 2000 años, esta ciudad de Corinto que estaba en Grecia. Les habla y les dice: ¿acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en ustedes? Y si alguno destruye este templo, Dios lo va a destruir a él. Porque pues recordamos que literalmente los romanos, por el año 70, destruyeron el templo de Jerusalén, un templo donde estaba designado para adorar a Dios y conocer a Dios allí, los judíos. Y todo el que quisiera conocer a Dios allí, porque hasta cierto punto era un lugar público. El tabernáculo, cuando Dios le dijo a Moisés que lo diseñara, pues para eso era. Y tenía sus partes donde solo ciertas personas podían entrar, como en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes continuamente a ministrar, desde donde estaba el candelero. El candelero es como una especie de lámpara
con 7 brazos hacia arriba, donde tenía que tener aceite constantemente para que significara de que el pueblo de Israel no se quedaba en tinieblas. Ahí estaba también la mesa con los panes de la proposición, dice la palabra de Dios, que comían los sacerdotes, pero en el lugar santo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora dice que desde en el libro de Hebreos capítulo 4 y verso 16 y en el capítulo 9 del libro de Hebreos explica el orden en que se acomodaron estos muebles y estas cosas en el templo o en el tabernáculo. Y dice que en el tabernáculo, en el templo, estaba el arca del pacto, la que hizo Moisés allá cuando Dios les dio la ley. Y dentro de esa arca del pacto dice que estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una horna ahí en el maná, lo que Dios le dio de comer al pueblo de Israel, allá estaba. Pero lo más importante de eso yo diría que eran las tablas de la ley. Allí dentro de esa arca Dios con el tiempo les prohibió al pueblo de Israel que anduvieran abriendo el arca. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender de que la ley lo único que trayera condenación, que es lo que explica el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si yo estoy ignorante de algo, pero algo tiene la capacidad o alguien de decirme, mira, eso que estás haciendo está mal y te va a traer muerte, te va a traer desgracia. Entonces, si yo no sabía, ahora lo sé. Eso es lo que hacía la ley. Y no solamente eso, sino que la misma ley me sentenciaba. Decía, pero ya eres pecador, ya infringiste la ley. Ahora lo que te toca es una sentencia, una muerte, una desgracia, sufrimiento, dolor, escasez, hambre, muerte, enfermedad, todo lo malo. Eso era lo que hacía la ley y por eso el Señor les llegó a prohibir, no anden viendo en esa arca porque allí lo único que van a ver es condenación. Entonces el arca tenía el propiciatorio o la cobertura o tapadera. Y recordamos que en una ocasión el pueblo de Israel perdió el arca en una guerra y los filisteos se las arrebataron contra este pueblo, fue la guerra. Y los filisteos allá en su curiosidad, ellos no estaban bajo la ley porque Dios no les había dado la ley hasta cierto punto. Pero sin embargo les aplicaba también hasta cierto punto la ley. Porque ellos se la llevaron y andando en su curiosidad abrieron el arca. Y que vieran ahí el maná, pues no significaba nada. ¿Qué podía? Tal vez ni siquiera sabían que era maná. Y si vieron la vara reverdecer de Aarón, no significaba mucho o nada. Porque dijeron, bueno, pues es una vara de almendro, ¿qué tiene? Pero cuando vieron la ley, cuando vieron lo que estaba escrito, y lo primero que tuvieron que ver es esto. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y adorarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y no tendrás dioses ajenos aparte de Él. Entonces eso, allí en ese momento, los filisteos se hicieron responsables, porque por medio del conocimiento de la ley es el pecado. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban bien atascados en idolatría. Entonces en ese momento se hicieron responsables. Si no hubieran abierto el arca y leído allí, pues entonces no hubieran sido responsables, pero el conocimiento nos hace responsables. Después dice que los filisteos, como Dios los castigó con plagas, mandaron el arca de regreso a Israel y llegó a casa de un pueblo de unos hombres que se llamaba Bet-Semes. Y estos hombres, conociendo ya un poco de la ley, si no es que conocían bastante, también hicieron lo mismo, fueron a abrir el arca, vieron allí la vara de Aarón, el maná, pero vieron también la ley, lo mismo, se hicieron responsables, pero como estos ya tenían una mejor idea, ya tenían que saber mejor por ser pueblo de Israel, pueblo de Dios, a estos dice la palabra de Dios que les cayó una plaga de mortandad donde murieron muchos hombres, miles de hombres según la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso entonces ahora el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo en el cielo, no aquí en un templo hecho por los hombres, sino en el cielo mismo, para sentarse, dice, para poner su trono de misericordia, su trono de gracia y asiento de misericordia sobre el propiciatorio, sobre la tapadera o la cobertura del arca, para que nadie se atreva por curiosidad o lo que sea andar abriendo allí, porque lo único que trae es condenación, muerte.
el Señor con su propia sangre. Es que la sangre se vertía sobre el propiciatorio cuando el sumo sacerdote entraba allí. Entonces el Señor entró con su propia sangre. Allí está en la mera presencia del Padre, allí está también el altar de oro del incienso, donde se ofrecía el incienso, y ahora nuestras oraciones dice que son como incienso grato delante de la presencia de Dios. Allí está ese altar también. Por eso es que uno tiene que entrar constantemente, diariamente, porque el Señor dijo, bástale a cada día su propio afán, su propio problema, sus propios dificultades, tribulaciones, lo que sea, dice. Por eso diariamente tenemos que entrar a recibir de ese aceite para seguir alumbrando en este mundo lleno de tinieblas. Diariamente tenemos que entrar a ese lugar donde está el trono de la gracia, el mismo Señor Jesucristo ahí, para recibir de esta gracia, de este poder, para el oportuno momento y necesidad que se nos presenta diariamente, porque diariamente el pecado nos asedia. Diariamente el diablo nos va a hacer batalla, nos va a querer hacer tropezar, diariamente podemos ser tentados. Por lo tanto, diariamente tenemos necesidad de entrar en ese lugar, porque diariamente, mientras estamos en este mundo, tenemos que brillar. El Señor dice, el apóstol le escribe a los Corintios y les dice, ustedes son el templo de Dios. Dice, la responsabilidad del templo de Dios es que esté continuamente alumbrado, que sean parte del candelero, que tengan aceite y estén alumbrando, dice, que no se conviertan en la oscuridad de este mundo. Vea entonces lo serio que es esto. En nuestro tiempo, el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el verso 12, después de que habla de muchas cosas, de terremotos, porque ese capítulo se trata de los últimos días del fin del mundo, y lo primero que les dice, no se dejen engañar porque va a venir falsos profetas, falsos cristos, falso de todo, imitación, como hablamos en una ocasión allá en el tercer libro del apóstol San Juan, imitación. Y entonces en el verso 12 les dice, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Debido al aumento de la oscuridad, porque maldad y oscuridad es lo mismo. Debido al aumento de la oscuridad, el amor de muchos, la luz de muchos se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? ¿Porque se acabó la luz? ¿Porque se acabó el aceite? No, el Señor sigue estando ahí en el trono de gracia, en el lugar santísimo, dispuesto a repartir toda la gracia y todo el aceite que la persona o las iglesias necesiten. Pero vea, debido al aumento de la oscuridad o la maldad, el amor de muchos o la luz de muchos se va a apagar, que es exactamente lo que dice la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 del libro de Mateo, donde dice que 5 vírgenes eran insensatas y no tenían aceite para seguir alumbrando cuando llegó el novio. Se quedaron en oscuridad. Y vea lo que le dice entonces, el Señor Jesucristo dice el amor de muchos. Entonces vea lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Y esto lo voy a leer a la iglesia de Éfeso. Vea cómo le habla el Señor a esta iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, dice el Señor, capítulo 2 y verso 5, dice, verso 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Vea lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia de Éfeso. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, has dejado de brillar, has dejado de tener luz, has dejado de entrar al lugar santísimo, has dejado de orar. Fíjese que el Señor no les está diciendo, tengo esto contra ti, que has dejado de ir a la iglesia, que eventualmente puede pasar eso, pero mucha gente no necesariamente lo hace. Tengo esto contra ti, que has dejado de diezmar, y eso puede influir también. Tengo esto contra ti, que ya no hablas de mí, ya no hablas de la palabra, ya no trabajas en la cafetería, ya no barres la iglesia. No, el Señor no le está diciendo nada de eso. Todo eso mucha gente lo sigue haciendo, pero le está diciendo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor.
otras palabras, has dejado de alumbrar, has dejado de recibir el aceite que se necesita para alumbrar. Dice, si no te arrepientes, porque eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 24:12, debido al aumento de la maldad, el amor o la luz de muchos se va a apagar. Es lo que le está diciendo aquí a los Efesios, que bien aplica a nuestros días hoy. Les está diciendo, si ustedes no se arrepienten y vuelven a hacer, en otras palabras, regresan al lugar santísimo, de donde salieron, porque realmente nosotros salimos de allá. En el principio, cuando Adán y Eva tenían acceso a la presencia de Dios sin ningún problema. El Señor dice, si no regresan ustedes al lugar santísimo donde yo estoy, el único que puede impartir gracia, poder, aceite para poner en el candelero y sus iglesias no se queden en la oscuridad, dice, voy a remover el candelero, se van a quedar en oscuridad. Es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Y es exactamente lo que está pasando. Por eso el Señor le advirtió a los apóstoles cuando les dijo, el amor de muchos en los últimos días. Todo lo demás, como quiera que haya terremotos, todo lo demás es trágico. Pero lo más trágico es cuando ya no hay luz en este mundo. Imagínese este mundo sin luz en lo absoluto. Que todos viviéramos en total oscuridad. Hollywood sacó una película el año pasado que se llama así, que tiene que ver con la vista, y según esa película narra de que Dios castigó a todo este mundo porque usaban la vista solo para ver cosas malas y todo el mundo le dio una ceguera. Y Dios castigó supuestamente, según esa película de Hollywood, con ceguera por andar viendo solo cosas malas, porque se acabó la luz. Así imagínense que este mundo no hubiera luz en lo absoluto, ni del sol, ni luz química, ni del día, ni de la noche, ni de nadie. El diablo tendría este mundo a su disposición, que es exactamente lo que va a pasar. Debido al aumento de la maldad o debido al aumento de la oscuridad, el amor de muchos o la luz de muchos se va a apagar. Y aquí el Señor le advierte a los efesios, si ustedes no se arrepienten y vuelven al lugar santísimo, a donde estoy yo, se les va a acabar el aceite, se les va a acabar el poder, se van a quedar en oscuridad, el candelero va a ser removido. Porque esta iglesia de Éfeso, vea, si usted lee la epístola a los Efesios, yo diría que es la epístola que en Dios, a través del apóstol San Pablo, le habla más misterios, más cosas, más madurez espiritual que cualquier otra iglesia. Y les habla, incluso dice, para que puedan comprender el amor, la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y por eso el Señor ahora les reclama acá. Hay que volver al lugar santísimo, porque somos templo del Espíritu de Dios. Este es el propósito del cuerpo que Dios nos dio, que sea lleno del Espíritu de Dios. De otra forma puede estar lleno de basura solamente. Dios lo bendiga, hasta la próxima.